tema, vamos a hablar del matrimonio. Del matrimonio. A veces poco se habla de estos temas en la iglesia, del tema del matrimonio. Vamos a tocar el matrimonio, vamos a mirar, y el objetivo de esta enseñanza, de este estudio, es que miremos nosotros como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, qué tanto valor le estamos dando al matrimonio legalmente constituido por Dios, hombre y mujer, qué tanto lo estamos valorando. Porque si nos damos cuenta, las instituciones, los gobiernos a nivel mundial están desvalorizando, desmeritando el matrimonio. La sociedad lo está desmeritando. Pero nosotros como pueblo cristiano, ¿qué tanto valor le estamos dando al matrimonio? ¿Qué tanto valor le estamos dando al matrimonio? Dice que yo buscaba por internet, por Google, matrimonios más raros del mundo. Eso usted lo puede buscar. Dice que una persona se casó con un delfín. Raro ese matrimonio. Otra persona se casó con una montaña rusa. Alguien se casó con una cabra. Alguien se casó con una almohada. Eso está en Google, no me lo inventé. Pues no sé si alguien se lo inventó, pero está en Google. En Google se casó con una almohada. Otro se casó con un videojuego. En Francia alguien se casó con la Torre Eiffel. Y todos son matrimonios para ellos. Dice que en Alemania un cartero se casó con su gata. Un adolescente en Indonesia fue obligado a contraer nupcias con su vaca cuando se descubrió que estaba teniendo sexo con ella. Y se casaron. En la India, alguien se casó con una perra en una ceremonia tradicional hindú. Y en la India, una mujer se enamoró de una serpiente argumentando que existía un lazo de comprensión entre los dos. Se casaron. Y aquí en nuestro pueblo, en Colombia, también deben haber matrimonios raros. Pero para nosotros es raro, para mí es raro que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen. Nosotros como pueblo cristiano no podemos permitir que la conciencia se cauterice viendo una escena de esas que dos hombres se casen. Aquí en Colombia, en el primer matrimonio entre dos hombres, dos personas del mismo sexo, se realizó en el 2013. En junio del 2013 se empezaron las personas del mismo sexo a casarse. En nuestros días, como lo decía ahorita hace unos momentos, la institución del matrimonio se ha desprestigiado, se ha prostituido, se ha desgradado de tal manera que nosotros no nos lo podemos imaginar. El matrimonio, esa unión que Dios hizo allá en el libro de Génesis con un hombre y con una mujer, hoy en día la sociedad, el hombre, los gobiernos lo han venido prostituyendo y lo van a prostituir aún más. Y es bueno reflexionar, nosotros como pueblo cristiano, ¿le estamos dando el valor al matrimonio? ¿Lo estamos valorando? Otra manera de prostituir el matrimonio es el famosísimo llamado el amor libre. ¿Han escuchado hablar del amor libre? El amor libre ha invadido la cultura de nuestra sociedad. El amor libre son esas amistades que llaman, entre comillas, amistades con derechos, el famoso poliamor. Y son relaciones centradas únicamente en la parte sexual y le llaman matrimonio. Estas relaciones son por lo general o siempre son relaciones con poco o con ningún compromiso, no hay compromiso, pero tienen un común denominador, tienen un distanciamiento con el amor, con la fidelidad, con el respeto, con la lealtad. Ese es el común denominador de esas famosas relaciones del amor libre, del poliamor. Y todo eso está permitido dentro de la sociedad. Hay algunos que rechazan el matrimonio. Nosotros como pueblo cristiano no podemos rechazar el matrimonio. Algunos lo rechazan, otros lo tienen en poca estima, otros no lo valoran, no lo aprecian. A partir del 30 de junio, como les decía, en Colombia
La Corte Suprema autorizó a los notarios y a los jueces de la República para formalizar las relaciones entre parejas del mismo sexo. Aquí va avanzando cada día más el tema de la degradación del matrimonio. Otro fenómeno que ataca mucho el matrimonio son el fenómeno de que las feministas. Las feministas atacan mucho al matrimonio. Las activistas feministas culpan al matrimonio entre un hombre y una mujer como la raíz de la desigualdad femenina. Para ellas, la desigualdad femenina es el matrimonio. Culpan al matrimonio de que por culpa del matrimonio es que hay desigualdad. La libertad de las mujeres no se puede ganar sin la abolición del matrimonio, dicen las feministas. La institución del matrimonio es el vehículo principal para la perpetuación de la opresión de la mujer. Y eso se alimenta la sociedad, cada día más la sociedad se va alimentando de esto. Y nosotros como pueblo cristiano nos estamos quedando, como se dice, rezagados. Porque nosotros debemos aprender a valorar el matrimonio. Dice también las feministas que es a través del papel de la esposa que se mantiene la subyugación de la mujer. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Que es a través del papel de la esposa que se mantiene la subyugación de la mujer. Entonces ya vemos cómo el gobierno y cómo la sociedad degradan el matrimonio ordenado por Dios. Antes de que todo lo que vemos fuera, ya Jesucristo Dios desde su creación estableció el matrimonio. Quizás desde antes del plan de salvación Dios estableció a Adán y Eva, ellos pecaron, Dios creó su plan de salvación y aquí estamos nosotros. El matrimonio es antiguo. Y hoy en día el hombre, la sociedad y los gobiernos han venido desprestigiando. Usted como cristiano, ¿qué valor le está dando al matrimonio? ¿Qué valor? Si alguien le pregunta a usted, me quiero casar, ¿usted qué le dice? Cuando una persona se va a casar, yo cuando me casé hace 25 años, ¿cómo se va a casar? Tan bueno que se vive solo. Fueron pocas las personas las que me dijeron, hágale, que eso es bueno. ¿Qué valor le estamos dando nosotros como pueblo cristiano al matrimonio? ¿Qué valor? Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de proteger, de cuidar, de salvaguardar la verdad de Dios, que es el Evangelio. Y el matrimonio hace parte de la verdad de Dios. Ustedes y yo somos los guardianes de la palabra de Dios. Dice primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ya tenemos acá para estrenar esto. Ya lo estrenamos el domingo, ¿no? Primera de Timoteo 3, 15. Entonces vayan meditando ahí, familia, por favor, qué importancia le estamos dando al matrimonio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo, ¿ya está? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted es iglesia, yo soy iglesia, nosotros somos la casa del Dios viviente. Y dice que somos baluarte. Un baluarte es una muralla que protege algo. Un baluarte es una muralla que protege una ciudad, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces usted es esa muralla que protege el Evangelio, que protege la palabra de Dios, que protege la verdad. Y el matrimonio hace parte de la verdad. ¿Está usted protegiendo el matrimonio? Dice que somos la columna de la verdad. La columna es la que sostiene una edificación. Sobre nuestros hombros descansa la verdad del Evangelio. Usted y yo somos los responsables de proteger, somos los responsables de cuidar la verdad de Dios, que es el Evangelio. Y en este caso en particular, cuidar y proteger el matrimonio. Entonces, querida iglesia, la columna sostiene, el baluarte protege. Nosotros, como pueblo de Cristo, debemos proteger y cuidar el Evangelio. Y el matrimonio hace parte del Evangelio.
porque Dios lo dijo. Génesis capítulo 1, versículo 22 dice, y los bendijo Dios. Ahí está el matrimonio. Y los bendijo Dios. ¿Qué tanto valoramos nosotros el matrimonio? ¿Qué tanto lo estamos apreciando? Ese suceso que está escrito en la Biblia cuando Dios casó a Adán y Eva y los bendijo Dios. Ese acontecimiento tan importante en la creación del hombre, en la creación de Dios, se está hoy en día prostituyendo, se está degradando. Se casa un hombre con una perra y es matrimonio. Y nosotros como pueblo cristiano debemos ser baluarte de la verdad del Evangelio. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea el matrimonio, honroso sea el matrimonio. Pongamos la versión TLA de por favor, 13:4 por favor. Honroso sea el matrimonio. Hebreos 13:4. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. En la Reina Valera dice, honroso sea el matrimonio. Honroso es honorífico, preciado, valorado, digno, importante. Y aquí en esta versión dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Hay que analizar este tema y aquí venimos a aprender para enseñar a otros. Honroso sea el matrimonio. Dios le da una importancia grande al matrimonio. Esperemos que Luz Dari y Cata están allá en conferencia y no nos dejan seguir. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Listo. Entonces la palabra, y se van a casar. Honroso sea el matrimonio, honorífico, preciado, valorado, digno, importante. Dios le da importancia al matrimonio, la sociedad no. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que darle la importancia al matrimonio. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice, el que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia, la generosidad de Dios. El que haya esposa, haya el bien. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire qué importante Dios crea el matrimonio y la palabra de Dios ordena que el hombre y la mujer cuando se casan tienen que dejar su hogar, su nido, su padre, su madre y formar su hogar. Dios le da mucha importancia al matrimonio y ese es el objetivo de este estudio, de esta reflexión. No digamos estudio porque ustedes lo saben. El objetivo de esto es que nosotros entendamos la importancia del tema del matrimonio. La sociedad cada día lo está degradando más y más, lo está prostituyendo. Nosotros no podemos caer en ese fuego. Tenemos que valorar el matrimonio porque es de Dios, porque Dios lo creó. Dice, para Dios el matrimonio es tan importante que obliga al hombre a dejar a su padre, a su madre y unirse a su mujer. Muy importante el tema. Muy importante el tema del matrimonio. El matrimonio es fundamental para el plan de Dios. Sin el matrimonio, el plan de Dios no hubiera tenido tanta efectividad como estamos nosotros en este momento. El matrimonio hace parte fundamental del plan de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 28. Y vemos acá el plan de Dios con la creación, con el ser humano. Génesis 2, 28. Ay, no está. Dice, fructificad. 1:28. Y los bendijo Dios. 1:28. Y los bendijo Dios.
y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Ese era el plan de Dios, crear todas las maravillas que Él creó, posteriormente crear un hombre o una mujer y decirle a ese hombre, a esa mujer: fructifiquen y llenen la tierra. Esa es parte del plan de Dios. Dios no hizo todo esto, lo que está en el capítulo 1, los primeros versículos, que creó el mar, la tierra, los planetas, los animales, toda esa creación de Dios. Posteriormente creó al ser humano y le dijo: vaya, llenen la tierra. Ese era el objetivo de Dios: fructificad y llenad la tierra. Pero para eso necesitaba una pareja, un hombre y una mujer. El hombre, el matrimonio, hace parte fundamental del plan de Dios. Multiplicar es duplicar. Yo me multipliqué en mis hijos. Fructificar es desarrollar, es enseñar, es extender el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted cree que Claudia López y Angélica Lozano pueden fructificar el amor, el valor al Señor entre los hijos que ellos puedan adoptar? Para eso se necesita un hombre, una pareja, un hombre y una mujer. El plan de Dios, en el plan de Dios es muy indispensable el matrimonio, importantísimo. Fructificar es desarrollarse, es dar fruto, es reproducir el amor de Dios. Fructificar es enseñar a nuestros hijos el amor a Dios. Por eso debemos nosotros, como pueblo cristiano, valorar y enseñar a otros a que valoren el matrimonio. Creo que el lunes fui aquí a donde hacen escrituras. Llegaron unas parejas, un muchacho joven por ahí de unos 25 y una muchacha por ahí de unos 22 años con una escritura. Le dijeron a la señora: es que venimos a deshacer esto. Y la señora les dijo: sí, yo les hago el proceso y ustedes van ante la notaría, van ante el juez, yo les hago eso. ¿Y cuánto vale? Vale de 700 a 1.000.000 de pesos. Se rascaron la cabeza, el uno cogió por un lado, el otro para el otro, se fueron. Dijo la señora, hace 21 días se casaron. 21 días se casaron. De ahí nació esto. Yo dije: ¿qué valor le estamos dando nosotros al matrimonio? La única manera que nosotros cumplamos el plan de Dios es casándose un hombre y una mujer, cristianos. Porque dice: la única manera de llenar la tierra y de multiplicarnos es extendiendo el conocimiento y el amor de Dios en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Aquí hay muchos solteros que, aunque digan que no se van a casar, porque es un mandato de Dios y es lo natural de Dios. Génesis, el libro de Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta. Y hoy en día, el enemigo sigue actuando con astucia. El enemigo actúa con astucia, desprestigiando el matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo está desprestigiando de tal manera que hace ver bueno, bonita, todas las maneras de casamiento para que no se cumpla el plan de Dios. El enemigo, si ataca al enemigo, ese plan de Dios establecido en el matrimonio, y si nosotros no cuidamos el tema del matrimonio, no le damos ese valor, el enemigo nos coge ventaja. El enemigo quiere hacer bonitos que dos hombres se casen. El enemigo quiere hacer bonito que hace unos tiempos atrás se casó Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y que eso sí es amor eterno. Eso es un actuar del enemigo. El enemigo dice que la serpiente era astuta. El enemigo sigue actuando con astucia. El enemigo sigue actuando con astucia. Nosotros, como pueblo cristiano, nación santa, real sacerdocio, tenemos la obligación, iglesia, de mantener viva la llama del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese matrimonio que dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio entre un hombre y una mujer
Tiene que ser un momento que cause felicidad. Ese es el momento bonito, que un hombre o una mujer se case, nos tiene que generar a nosotros felicidad. El matrimonio tiene que ser un camino de dulces y de hermosas aventuras. Hay que mirar lo bonito del matrimonio, ese caminar. El matrimonio no es tanto mirarse el uno al otro. El matrimonio es más bien mirar los dos hacia una sola meta, la meta de la felicidad. Tenemos que nosotros, cristianos, vuelvo y digo y no me cansaré de decirlo mientras esté acá, valorar el matrimonio. Valorar el matrimonio. Si alguien le dice a usted que se va a casar, aconsejelo, dígale, hágale. Y dele consejos cristianos y hágale. No podemos decir nosotros, ¿cómo se va a casar? Mire, fulanito de tal como le esté yendo de mal. Así están bien ustedes. En fornicación están bien, porque la demora es que se casen, que se acaba el amor. Yo lo he escuchado. El matrimonio tiene que ser una ocasión de felicidad, porque todo lo que inicia y se realiza en el amor y con Jesucristo no puede ser otra cosa sino felicidad. El matrimonio es amor, amor entre un hombre y una mujer. La palabra de Dios, la Biblia, como libro inspirado por Dios, como lo dice Génesis, 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para enseñar que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro, inspirado por Dios, divino, inspirado por Dios, también se refiere a los eventos importantes de la existencia del hombre y también hace referencia al matrimonio. El matrimonio, la unión de dos vidas, la unión entre un hombre y una mujer, tiene que ser la experiencia más importante en la vida del ser humano, porque el matrimonio le cambia a uno la vida, el antes y después. ¿Sabe por qué fracasan los matrimonios? Porque no ponen esa línea divisoria del antes y después de casarse. Y un hombre casado o una mujer casada no puede continuar llevando la vida de soltero o de soltera. Por eso tiene que ser un acontecimiento muy importante en la vida de la persona. Tiene que ser muy importante en la vida del ser humano. Y si la persona no traza una línea divisoria y se casa y sigue llevando la misma vida de soltero, va a fracasar. Va a fracasar. La palabra de Dios dice cosas bonitas acerca del matrimonio. Dice Jesucristo, Mateo 19, 5 y 6, dice: por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es bonito. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tengan en cuenta, jóvenes solteros, que el matrimonio es para toda la vida. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay que ponerle arandelas de nada. Ese es el matrimonio que Dios le dejó. Volvemos a Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea en todo el matrimonio. El matrimonio debe ser honorífico, preciado, valorado, se le debe dar la importancia que se merece. Grabémonos esto en la cabeza y llevémonoslo para compartirlo con otras personas, porque la palabra de Dios pone en un alto concepto el matrimonio. Dios pone un alto concepto del matrimonio. Pero la palabra de Dios le ordena al pueblo cristiano que debemos darle la importancia. Le da a usted la importancia. Por eso dice: honroso debe ser el matrimonio. El matrimonio en el pueblo cristiano tiene que ser muy, pero muy importante. Porque Dios lo instituyó en el huerto del Edén. Por eso es importante. Porque Dios lo creó, Dios lo instituyó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dijo, y los bendijo Dios. El matrimonio es la consagración de dos almas. Si le preguntan a usted, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la consagración de dos almas a Dios. El matrimonio es
recibir el visto bueno de Dios. Ese es el matrimonio. Es la consagración, la entrega de dos almas a Dios y es recibir el aval, el visto bueno de Dios. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia. Benevolencia es generosidad, alcanza la benevolencia de Dios. El que haya esposa halla el bien. Este haya, en la Biblia está escrito con H y doble L. Este halla es de encontrar. Y si usted encuentra es porque buscó. ¿Sí? Si usted encuentra, si yo busqué, encontré esposa, hallé esposa, fue porque busqué. Por eso, si usted está soltero o soltera, no se preocupe, que por ahí hay, en algún lugar hay una mujer para cada hombre. ¿Sí? Y un hombre para cada mujer, pero hay que buscarla. Para eso necesitamos empeño, diligencia, perseverancia, inteligencia. Porque nosotros, si en muchas cosas que realizamos nos esforzamos por aplicar sabiduría, ¿cuánto más para buscar a la persona que nos va a acompañar al resto de nuestras vidas? Yo tengo 50 años. Viví 15 años, 16 años, pongamos, con mi papá y con mi mamá. 9 años vagué por el mundo solo y 25 años llevo con mi esposa. Más de lo que viví con mi papá y con mi mamá, lo he vivido con mi esposa. Vale la pena buscar bien. Nosotros tenemos zapatos puestos, ¿cierto? Seguramente usted para comprar ese par de zapatos buscó el dinero, buscó la tienda, se los midió, miró que le salieran con la camisa, con la blusa, miró que no le tallaran, ¿cierto? Que le gustaran. Entonces, para un par de zapatos, usted busca, indaga, mira. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros cuando nos vamos a buscar esposa o esposo? Hay que buscar. No podemos con el primero de la esquina porque fracasamos. Por eso dice la palabra de Dios, el que halla, el que busca, el que encuentra, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia, la misericordia de Dios. ¿Cuánto más debemos buscar nosotros en una elección tan especial y trascendental como es la de buscar la compañía o el compañero que nos va a acompañar, nos va a seguir por el resto de nuestras vidas? A veces se fracasan en los matrimonios. Yo digo, cuando me preguntan, para mí los matrimonios fracasan por dos razones. Una, por mala elección, porque no buscó. Y dos, por mala administración, porque no supo administrar a esa otra persona. Y administrar es cuidar, es darse uno a la otra persona. Entonces, el que haya esposa, haya el bien. Joven soltero, esfuércese para conseguir. Porque yo digo que la vida es un viaje que arranca de la cuna hasta la tumba. Y nosotros en algún momento de nuestras vidas escogemos a una persona que nos acompañe en ese viaje por la vida. Pero esa persona tiene que hacerle la vida a uno, ese viaje, ameno, divertido, alegre. Porque para ir en un viaje uno ahí amargado. Por eso dice la palabra de Dios, el que haya, el que busca esposa encuentra el bien. Hay que buscar. Un buen matrimonio es una bendición de Dios. El matrimonio es una bendición de Dios. Y dice la palabra, el que haya esposa haya el bien. Y así es, haya el bien. Mire que el Señor pone que el que haya esposa encuentra el bien, no encuentra un mal. El que haya esposa haya el bien. El matrimonio es cosa buena y muy deseable. Desear casarse es lo natural. Decir que una persona no desea casarse, esto no es natural. Y por ahí escucha uno, uy, ¿yo qué tal casarme? ¿Yo? Entonces, querida iglesia, los hombres y las mujeres a veces argumentan, lo hemos escuchado, que es difícil encontrar la persona adecuada para casarse. Y eso es cierto, es difícil. Pero hay un componente que no es tenido en cuenta en esa búsqueda de la persona adecuada.
Ahí sí paran oreja, vea. Tin. Muchos se esfuerzan por encontrar esa persona adecuada, pero descuidan que uno tiene que convertirse en esa persona adecuada. Esa es la clave. No busquen la persona adecuada, sea usted esa persona adecuada. Sea usted, no busque que la otra persona sea adecuada para usted, sea usted esa persona adecuada. El que haya encuentra, dice la palabra de Dios. El que haya esposa, haya el bien. De los muchos bienes que Dios nos da, el encontrar esposa o esposo, encuentra el bien. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. El hombre, cuando haya esposa, está completo. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Una de las maneras en que el hombre se realiza como varón es cuando llega a ser esposo y padre de familia. Y una de las maneras en que la mujer se realiza completa es cuando llega a ser esposa y madre. Hallar una esposa o esposo es un triunfo. Es un triunfo. Es un triunfo del compañerismo sobre la soledad. Debemos valorar el matrimonio. Hallar esposa o esposo es un triunfo del compañerismo sobre la soledad. Hallar esposa o esposo es un triunfo del orden sobre el desorden. Hallar esposa o esposo es un triunfo de lo completo sobre lo incompleto. El matrimonio, querida iglesia, está en el centro de la voluntad de Dios. El matrimonio está implantado en el plan de Dios. Valoremos el matrimonio nosotros. Así la sociedad, así los gobiernos lo prostituyan y desprestigien el matrimonio, nosotros no. El matrimonio está diseñado para dar compañía. Nosotros los seres humanos no estamos diseñados para estar solos. Por eso Dios mismo lo dijo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. La necesidad del compañerismo son fibras que tenemos nosotros muy profundas en nuestra naturaleza humana. No es bueno, si Dios lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo y Él nos creó, Él sabe por qué lo dijo. Pensemos por un momento, si Dios no hubiese tenido esta benevolencia, esta generosidad para con el hombre, haciéndole una ayuda idónea, ¿cómo sería la vida? Esto sería desastroso. No existiríamos. No existiríamos. Dice la Biblia que Dios todo lo hizo bueno. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo bueno. El matrimonio lo hizo Dios. O sea que el matrimonio es bueno. El matrimonio es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dice, mejor son dos que uno. Si cayere uno, el otro le levantará. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Eclesiastés capítulo 9, el versículo 4, capítulo 9, 4, 9 al 12. La felicidad está en el matrimonio, querida iglesia. Y es en el seno del matrimonio entre un hombre y una mujer cristiana donde se enseña al hijo los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Note usted que empezamos hablando de cómo la sociedad ha venido degradando al matrimonio y miramos cómo la palabra de Dios resalta el matrimonio. Y ustedes, nosotros como iglesia del Señor, como casa de Dios, como baluarte del evangelio, como columnas de la verdad, tenemos la obligación de guardar el matrimonio. Tenemos la obligación nosotros de resaltar lo importante y lo bonito que es el matrimonio. Para que una unión matrimonial feliz debe serlo en el Señor. Siempre debe serlo en el Señor. El mejor lazo de unión entre un hombre y una mujer es Jesucristo. Es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el libro de Eclesiastés, capítulo 4:12, dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay que meter a Jesucristo.
Hay que meter a Jesucristo. Nosotros como pueblo cristiano tenemos leyes sobre el matrimonio. Hay unas leyes cristianas que cuando se omiten esas leyes se sufren las consecuencias. Nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio de Dios, y Dios prohíbe, oiga, que un creyente se case con un incrédulo. Vamos a mirar unas citas bíblicas aquí rápidamente. Deuteronomios capítulo 7, versículo 1 al 4, por favor. Deuteronomio 7. Dios prohíbe. Deuteronomio 7, del 1 al 4. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Jereseo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. Josué, más adelante, el libro de Josué 23, 11. Josué 23, 11 al 13. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Tremendo. Esdras capítulo 10, versículo 10 y 11, dice, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y más adelante, Nehemías capítulo 13. Mucho cuidado, porque Dios nos está alertando. Nehemías 13, 23. 13, 23 al 26. Dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadot y a los levitas Pedaías y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate, ¿sí estamos leyendo? Nehemías 13, 23. Lo está leyendo mal. Está leyendo el 13. 23 dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban en lenguas de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y el libro de Reyes, capítulo 11. Miramos acá en estos versículos el inicio para que el pueblo de Israel se desintegrara de esa manera como se desintegró. Fue por culpa de Salomón por haberse unido a otras mujeres. Primera de Reyes, pónganle bien cuidado a la lectura, 11, 1 al 12. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas.
Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. Note usted que cuando un joven, una joven, se casa, se novia con una persona no cristiana, el corazón de esa persona se inclina hacia las costumbres del no cristiano. El rey Salomón, con toda la sabiduría que él tenía, nos está demostrando que él inclinó el corazón tras esas mujeres y el corazón se fue tras los dioses de esas mujeres. Versículo 13 dice, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, por hacerle caso a las mujeres que no seguían al Dios de Salomón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto no ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Salomón? El que lo siguió, Roboán. Y ahí se desintegró el reino de Israel. Dios tiene para nosotros los cristianos, tiene leyes sobre el matrimonio. Dios prohíbe que un creyente se case con un incrédulo. Y en el Nuevo Testamento tenemos la famosa cita bíblica, no te unas con yugo desigual con los incrédulos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Iglesia, entonces, aunque la sociedad quiera desprestigiar el matrimonio, nosotros como pueblo de Dios, embajadores de Cristo, debemos darle el valor y la importancia que Dios le ha dado al matrimonio desde el inicio de la creación. Tenemos que salir de aquí conscientes de que es nuestra responsabilidad con el Señor ser baluarte, ser columna, ser cuidadosos del matrimonio. Todo casamiento que se realiza fuera de lo establecido por Dios, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con gato, eso no es de Dios, eso no es matrimonio. Para tener un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces de la misma persona. No se les olvide, jóvenes solteros y ustedes los que están casados, para tener un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces de la misma persona para que haya éxito. El matrimonio es un pacto. Luchen juntos por su hogar. Busquen de Dios y permitan que Dios ordene, que Dios restaure, que Dios reconstruya aún en medio de las cenizas. Valoremos el matrimonio porque Dios lo creó. Y todo lo que hizo Dios, lo hizo bueno en gran manera. Valoremos el matrimonio, iglesia. Ese es el tema de hoy. La sociedad, los gobiernos con sus leyes desprestigian el plan de Dios en el matrimonio. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que valorarlo, apreciarlo. Tenemos que hablar bien del matrimonio. Tenemos que mostrar lo bonito del matrimonio. Porque el matrimonio es de Dios. Y el mismo que dijo, no matarás,
también dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a orar. Tenemos hijos. ¿Qué va de amor? ¿No? Ah, bueno. Que él compara un matrimonio a él con la iglesia, porque es una unión santa y dice que la iglesia tiene que ser santa, limpia y sin mancha. Entonces, así debe ser también el matrimonio, santo, limpio y sin mancha. Ese era un aporte. Gracias. ¿Quién más? Aquí hay harto soltero. Hartos solteros. Antes de dar el sí, analice y tenga en cuenta que eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, Rey de los cielos. Padre, encomendamos nuestra vida en tus manos, Señor. Ore, si usted tiene hijos, ore por sus hijos para que Dios le dé un esposo o una esposa temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted no los tiene todavía, ore al Señor para que el Señor lo guíe hacia una persona temerosa de Dios y apartada del mal. Padre, te alabamos, poderoso Cristo. Aquí está tu iglesia, Señor Jesús. Hoy tú nos hablas a nosotros, Señor, y nos enseñas a valorar esa institución divina que tú creaste allá en el huerto de Edén, Señor, el matrimonio. Padre, ayúdanos a entender la importancia del matrimonio. Tú le das una importancia, dice que honroso es el matrimonio, importante es el matrimonio, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Yo oro en esta hora, poderoso Cristo, por mis hijos. Oro, poderoso Dios, para que tú les des a ellos un hombre, una mujer temerosa de Dios y apartado del mal, Señor. Que ellos puedan contribuir a la extensión del reino tuyo desde sus hogares, Señor. Oramos, poderoso Cristo, por las personas aquí, por aquellos solteros, Señor Jesucristo, que aún no han dado el paso del matrimonio. Oramos, poderoso Dios, para que tú los guíes, para que tú les permitas, Señor, direccionar sus vidas hacia una persona temerosa de Dios y apartada del mal. Guíalos, Padre amado. Padre, oramos por los matrimonios de tu iglesia. Sabemos que el enemigo continúa con la astucia, Señor, tratando cómo desbaratar esa institución divina que tú creaste, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerza, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor Jesús, a nosotros, personas que ya estamos casados, a que cada día nos enamoremos más de nuestra pareja, Señor, de nuestra esposa, de nuestro esposo, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Concédenos tu bendición, Señor. Llénanos de tu paz, de tu gracia y de tu amor en el nombre de Jesús. Amén.